¿Hay alguno por casualidad que vino por primera vez a la iglesia? Amén. ¿Cómo es su nombre? ¿José? ¿Ledo? ¿Qué hace alguien más por primera vez? ¿Nadie más? ¿Qué hace la iglesia cuando viene alguien por primera vez? ¿Cómo lo recibimos? Le damos un fuerte aplauso a José. Y déjame decirte, José, que hoy Dios no te trajo por casualidad. Hoy Dios quiere hablarte a tu vida y hoy Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Amén? Muy bien. Hoy vine con computadora. Vamos a ver. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve? Mientras que preparaba esta palabra y oraba y leía un poco la palabra de Dios, le pedí a Dios que me dé un título para esta predicación del día de hoy. Y el título de la predicación del día de hoy es El plan más ridículo. Ese es el título de esta predicación. Vamos a pasar al otro. Pero antes de hablar de este plan ridículo, vamos a hablar un poco de este plan perfecto. ¿Cuántos conocen? ¿Qué es eso? El Titanic. Nadie dijo un barco, nadie dijo nada, ya saben que es el Titanic. ¿Sí? ¿Cuántos vieron la película? ¿Muchos? Película vieja. Vamos a ver un poco más del Titanic. Dice que es un transatlántico británico. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un transatlántico? ¿Bien? Que se creó para poder cruzar ¿el qué? El océano Atlántico. ¿Sí? Y era británico. Fue creado por Thomas Andrews Jr., tenía 256 metros de largo por 56 de alto, era enorme. Fue creado junto a su gemelo Olympic. Dice, pero el Titanic era el más grande porque pesaba 1.400 toneladas más. 1.004, perdón. Pesaba 1.004 toneladas más. ¿Qué significa esto? Dice que los barcos cuando no se mide, no se dice cuál es más grande por el tamaño. Los dos tenían las mismas dimensiones. Lo que sí lo determina cuál es más grande es las toneladas que pesa. Entonces, el Titanic era más grande que el Olympic, no porque era el tamaño, no porque tenía un tamaño más grande, sino porque pesaba mucho más. Fue construido entre 1909 y 1912. ¿Cuántos años le llevó a construirlo? 3. 3 años llevó a construir este barco inmenso. Seguimos a la otra. Dice, fue llamado también, uno de los nombres que se le dio fue el insumergible. ¿Por qué? Pues decían, era inmenso. Para esa época era el barco más grande que se había creado. Fue creado para poder cruzar el océano Atlántico, para poder, a través de él, llevar muchos pasajeros. Y era el insumergible porque ¿quién lo iba a poder sumergir? Era imposible que ese barco se hunda. Para los creadores, para las personas que lo crearon, era imposible que ese barco se hunda. Seguimos. ¿Hasta qué pasó? Hasta que un día apareció el iceberg. Seguimos. ¿Y qué pasó cuando apareció el iceberg? Dice, el Titanic se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912, durante un viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. O sea, en su primer viaje se hundió. No hizo ni 2 ni 3, en el primero. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas, de las 2.223 que iban a bordo. Lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. ¿Por qué aclara en tiempo de paz? Porque por ahí en tiempos de guerra es normal que uno ataque por ahí un barco enemigo y mueran muchas personas. Pero es uno de los mayores naufragios en tiempos de paz. Tardó en hundirse 2 horas y 30 minutos. Eso es lo que tardó en hundirse ese barco, que era inmenso. Dice que fue aproximadamente 12 menos cuarto de la noche y para las 2 de la mañana ya el barco estaba hundido. Seguimos a la otra. El barco que no podía hundir, que no se podía hundir. Dice que cuando la esposa de Albert Caldwell, qué inglés que tengo, preguntó, dice, cuando estaba esta mujer, estaba este hombre, Albert, vamos a decirle Albert,
Albert, cuando Albert estaba... Albert era un apoderado, una persona de plata, de mucho dinero, que estaba. En ese barco había mucha gente de plata. Y este era una de las personas que tenía mucha plata, era uno de los adinerados que se encontraban en el barco. Cuando la mujer dice que estaba subiendo los equipajes, estaba viendo cómo subían los equipajes, le preguntó a uno de los mozos, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Y el mozo contestó, el chico le contestó, así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Eso fue lo que le contestó el mozo. Y no era el pensamiento solamente del mozo, sino de el que lo creó y de todos los que estuvieron trabajando en eso, por todo el trabajo que les llevó, porque ellos sabían cómo estaba construido, no es que hicieron algo así nomás o algo de improviso, algo improvisado, sino que ellos les llevó trabajo y crearon verdaderamente un excelente barco. Era un plan perfecto. O sea, algo que iba a durar muchos años, algo que iba a ser histórico, algo que no se iba a hundir en su viaje inaugural. Como todo buen barco, ¿qué tiene que tener? Un capitán. Este era el capitán del Titanic. Edward John Smith era su capitán. Una persona muy experimentada. Fue capitán de muchos buques. Era marinero, pertenecía también a las Fuerzas Armadas y tenía mucha experiencia en navegar. ¿Sí? Pero bueno, todos sabemos qué pasó con el Titanic. El Titanic se terminó hundiendo. Este plan perfecto para el hombre terminó hundiéndose en 2 horas y media. Le llevó 3 años. Se invirtió muchísima plata para poder crearlo y terminó más miles y miles de metros bajo el mar. Yo lo invito a que busquen en sus Biblias 1 Corintios 1, 18. Vamos a leer la Biblia porque si no... 1 Corintios 1, 18. Yo lo tengo acá también enfrente también está, así que... 1 Corintios 1, 18 dice, la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. ¿Qué dice? Para las personas, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama esta predicación? El plan más ridículo. Dice, para las personas que van rumbo a la destrucción, dice que es un plan ridículo, que no tiene sentido. Pero a nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el mismo poder de Dios. Pasamos a la otra. ¿Y por qué es ridículo? Un simple carpintero, nuestro rey. El mundo esperaba un rey, un salvador. Si leemos la Biblia, todos esperaban un Mesías que iba a venir a salvarnos, que iba a traer libertad a nuestras vidas. Y llegó ese Mesías. Pero no es el Mesías que todos esperaban. ¿Uno qué tiene la imagen de un rey? Una persona de plata, una persona bien vestida, poderoso, alguien con autoridad, alguien que anda... a un rey vos no te lo vas a cruzar cuando vas al almacén. A un rey no te lo vas a cruzar entre la gente. Y un simple carpintero como rey, la gente cuando llegó el rey era carpintero. Marcos 6:3 dice, y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidas y se negaron a creer en él. Estaban ofendidos de que era un simple carpintero. Tenía hermanos el carpintero y vivía entre nosotros. O sea, es como que Jesús viva en Alto de San Lorenzo. ¿Qué hace el rey viviendo en Alto de San Lorenzo? El rey tiene que estar mínimo en un palacio. Vivía entre nosotros, decían los fariseos. Vive entre nosotros, camina entre nosotros. Tiene como profesión, es carpintero. Es como decir, no sé, cualquier una profesión que uno pueda llegar a decir, no tiene, para mucho que por ahí no es una carrera universitaria o algo y la desprestigian por ser una profesión. Y así hacían los fariseos, decían un simple carpintero. Un rey montado en un burro, ya está. Simple carpintero encima anda en burro. ¿Qué
Mirá que había pero en un burro. Mateo 21, del 1 al 3 dice, y mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelo. No sé cuánto acuerdan, pero Jesús tenía que hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Y había que entrar, no iba a entrar caminando. No, el rey tiene que entrar en un buen carro, ¿no? Un burro. El rey entraba en un burro. Un plan ridículo. Como el rey, carpintero, y entra en burro. Seguimos. Nuestro Salvador comiendo con pecadores. Mateo 9:10 dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto a muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Cuántos comen con pecadores todos los días? Bien, yo como con pecadores todos los días. Somos pecadores, nosotros todos somos pecadores. No hay nadie santo. Jesús hacía lo mismo. Jesús comía con pecadores, dice, y otros pecadores de mala fama. ¿Quién era Mateo? Mateo era el que cobraba los impuestos, era mal visto por todos. Y en el versículo anterior, en el 9, habla de que Jesús le dice a Mateo que deje todo y seguime. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Y después le invitó a comer a la casa. ¿Y qué hizo Jesús? No, el rey, ¿cómo era comer a la casa de Mateo? ¿Cómo ir a comer con otras personas que andaban en lo mismo? Encima dice, y otros pecadores de mala fama. O sea, que tenían mala fama, que la gente hablaba mal de ellos. Imagínense el rey, nuestro Salvador, sentado con personas que tienen mala fama. Jesús lo hacía. Seguimos. El Hijo de Dios y no se puede bajar de esa cruz. Si seguimos leyendo la Biblia, vamos a encontrar un montón de estos ejemplos. Este va a ser el último, dice. El Hijo de Dios y no se puede bajar de esa cruz. Mateo 27, 40 al 44 dice, pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Eso le decían los que estaban ahí, los soldados. Dijiste que ibas a destruir el templo, que lo ibas a construir en 3 días y mirá, ¿y ahora qué haces ahí arriba? Bájate de esa cruz si podés, si sos el Hijo de Dios. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. ¿Qué le pedían? Un milagro. Otro milagro más. Porque si leemos los evangelios, Jesús se cansó de hacer milagros. Pero aún la gente viendo todos esos milagros no creyeron. Confió en Dios entonces que Dios los rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él de la misma manera. Las 2 personas que estaban al lado con Él también se burlaban de Jesús. Y el Hijo de Dios, y no se podía bajar esa cruz. Decíamos, el mundo esperaba un rey, un salvador, y el salvador que vino era carpintero, montaba en burro cuando hizo su entrada triunfal, cuando todo el mundo lo iba a ver, se sentaba a la mesa de los pecadores y terminó crucificado. Humanamente, si uno piensa, si eso es un rey, ¿qué le queda al resto? No, dice, si yo tengo un rey así, por eso no creían, y aún viendo tantos milagros que hizo Jesús, la gente no creía que Él era el Mesías. En 1 Corintios 1, 19, 31 dice, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo.
del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Los judíos siguen pidiendo señales del cielo, dice, los griegos buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, porque el rey no puede ser crucificado, porque es rey. Y los gentiles dicen que son puras tonterías, que son pavadas. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y miren lo que dice el 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Volvemos a leer esto, dice, ese plan ridículo, el plan de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Ese plan que para todos es un plan ridículo, que para todos los que estuvieron ahí es un plan ridículo, dice que es el plan más sabio de cualquier plan humano, plan sabio humano que pueda haber. Como ese plan perfecto que fue el Titanic y que duró 2 horas y media. Este plan ridículo para muchos es un plan que es más sabio que cualquier plan humano. Seguimos leyendo. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¿Cuántos, cuando Dios los llamó, eran ricos? ¿Hay alguno acá entre nosotros? ¿Alguno? Dice, pocos recuerdan, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Pocos, dice. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. A veces dice que Dios escogió de lo vil y menospreciable, de lo que para muchos no tenían valor. Dios escogió salvar a pecadores. Dios escogió salvar a personas que para muchos eran de mala fama, que para muchos no tenían por qué sentarse a la mesa a compartir un plato de comida. Dios vino a buscar a ellos para darnos salvación. Y ellos somos nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos lejos de Dios, y Dios vino a salvarnos. Y Dios no vino a salvarnos porque éramos ricos, ni porque éramos sabios. Fue parte del plan de Dios. El versículo 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. De lo único que nos podemos jactar es que tenemos a Dios. Y de Dios sí nos podemos jactar. Su palabra nos lo permite y tenemos que estar orgullosos de tener a Dios. Y dice que Dios escogió de aquello que no tenía valor y muchas veces nosotros nos hemos sentido sin Dios, sin valor. Muchas veces hemos sentido que por ahí no valíamos nada o por ahí nos lo han dicho. Esto es algo que nos debemos preguntar. Por ahí alguien nos dijo alguna vez, vos no valés nada o no valés nada para mí. Y que quizá esa persona era importante en nuestra vida, entonces eso fueron palabras que nos han lastimado, palabras que fueron difíciles de afrontar. Pero Dios vino para darnos valor. Amén. Porque somos el tesoro más preciado de Dios. El plan perfecto se hundió y solo se salvaron, ¿cuántos? 700. Ese plan perfecto que era Titanic se hundió. No duró nada. Y solo se salvaron 700. Pero el plan más ridículo sigue en pie. Amén. No se hundió, no lo destruyeron. No es solo una simple película, porque el Titanic fue creado para trasladar personas, fue creado para que sea vistoso y terminó siendo solamente una película, de la cual uno cuenta una historia y ahora está hundido. Pero el plan ridículo sigue en pie. No se hundió, no lo destruyeron, no es solo una simple película y no es solo para salvación de 700 personas. El plan que el Señor creó y planificó, ese plan que era ridículo para todos y para muchos todavía es ridículo, no es para salvar solamente a 700 personas, es para salvar a muchos más, es para salvar a toda la humanidad. ¿Amén? Busquemos no, porque si lo tenemos acá no busquemos nada. 1 Timoteo 2, 4, 6, ¿qué dice? ¿Alguno lee de ahí?
¿Sí? Amén. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos nos salvemos. Que absolutamente todos nos salvemos y que conozcamos la verdad. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Quién es el mediador? Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. ¿Cuándo? Justo en el momento preciso. Dios llegó a nuestra vida en el momento justo, en el momento preciso. Ni antes ni después. Los tiempos de Dios son perfectos. Y por eso también oramos por aquellos que todavía no conocen a Dios. Por eso te digo que si vos estás en este lugar y todavía no conoces a Dios, hoy es el momento justo y el momento preciso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenemos seguro? El hoy. El hoy lo tenemos asegurado. ¿Qué hora es? A ver, son 11:23 del 22 de septiembre del 2019. Eso lo tenemos asegurado, el hoy, la vida que tenemos ahora. Hoy estamos respirando, hoy estamos vivos. Hoy tenemos la oportunidad y dice que Dios vino a traernos esa salvación. Él vino a traernos ese plan perfecto para nuestras vidas. Y hoy quiere salvarte. Él quiere hoy traerte libertad. Porque Él vino a hacer eso, a traer libertad. Y no solamente se salvan 700 personas con Dios. Todo el mundo se puede salvar con Dios. Solamente hay que creer en Él. Solamente nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y buscarlo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a repetir todos juntos para que nadie sienta vergüenza. Pero si todavía no aceptaste a Jesús en tu corazón, yo te invito a que vos puedas hacer esta oración conmigo. Que en esta mañana podamos aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Porque Él tiene un plan que para muchos es ridículo, pero es un plan de salvación y de vida eterna. Un plan de esperanza para nosotros. Amén. Te invito a que repitas conmigo. Señor Jesús, vengo a ti en esta mañana a pedirte perdón por mis pecados, a pedirte que me limpies de todos ellos. Y hoy entrego mi vida a ti y te ruego que me restaures y te ruego que me recibas en tu presencia. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero empezar a tener una vida distinta. Que glorifique tu nombre. Y que el poder de tu palabra transforme mi vida y la de mi familia. Te pido que anotes mi nombre en el libro de los cielos. Gracias, papá. Amén. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Si hiciste esta oración por primera vez, yo te invito a que pases adelante. En un acto de fe. Sin vergüenza. Para que el pastor pueda estar orando por tu vida y para que podamos estar orando por tu vida. Y como dice la palabra de Dios, Él vino para que todos nos salvemos. Y hoy es el momento justo. Y recuerden que para lo que el mundo es un plan ridículo, para nosotros es el plan más maravilloso que se pudo haber creado. Porque es el que nos vino a traer salvación y es el que nos vino a traer vida eterna. Amén. Y si somos conscientes de esto, cuando salgamos de acá, compartamos este plan. Hoy lo conocemos, está en su palabra. Llevémosles este plan a la gente que no lo tiene a Dios. Porque Dios quiere que todas las personas lo conozcan y que todas las personas sean salvas. Amén.
Y es de nosotros nuestra responsabilidad de poder llevar su palabra a cada lugar que Él nos puso. Amén. Dios los bendiga, hermanos.